Continuidad del análisis del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, también estamos observando lo que son las derivaciones en el terreno argentino. Para eso tenemos el agrado de recibir Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Seba? Bueno, muy bien. Juan Carlos, en este contexto, ¿cuál ha sido el impacto que han tenido en algo fundamental para la alimentación como es el precio de los granos? Bien, el precio de los granos evidentemente ha sufrido un impacto producto de la guerra que se ha desatado porque ha agravado los fundamentos que tiene el mercado. Ya había una alta demanda. Ya había en los fundamentos del mercado, ya había elementos que sostenían un precio por arriba del promedio histórico. Los stocks estaban todos limitados y la producción de Sudamérica no es prometedora. Por lo tanto, la oferta está por arriba de la demanda en términos de promedio histórico y a esto se le agrava ahora con este conflicto bélico. El conflicto. Ucrania y Rusia son aportantes importantes en el mercado de la energía mundial. Y también de los alimentos. Sí, de la energía, por un lado, en petróleo y gas, claro. Son fundamentales, sobre todo para Europa, ¿verdad? Así es. Y en materia fundamentalmente de trigo, que son unos fuertes operadores en el mercado, entre Ucrania y Rusia se explica el 27% del mercado internacional de trigo. Qué bárbaro, es casi un tercio del mercado. Es decir, que es un impacto muy fuerte, por eso el trigo sube de la manera que ha subido. Y en el caso de maíz también es es el principal vendedor de maíz a China, también eso impacta de manera importante. Y en materia de soja, Ucrania no es un importante productor de soja o aportante del mercado internacional, pero sí de aceite de girasol. Entonces, al caer la oferta de aceite de girasol, se compensa con una mayor demanda sobre el aceite de soja, y eso también hace que la soja traccione. Pero además de los fundamentos, de los impactos de la guerra, creo que en el mercado hay muchas señales que apuntan un precio sostenido en los granos, ¿no? Claro, hay que decir, Juan Carlos, como dato extra, que se dio a conocer en los últimos días, el trigo está rozando los $400. En realidad está en los 390, una marca histórica que no se veía hace 14 años. Y tengan presente lo que decía Juan Carlos en este sentido, de que ya había un stock limitado a nivel de la oferta mundial. Con este conflicto, por supuesto, se agrava la situación porque hay productores que caen, pero también había un tema climático. Ahora, todo este mix, Juan Carlos, pensando en la mesa de los argentinos y de los cordobeses que nos están viendo, ¿puede impactar sin duda en lo que son el precio de los alimentos que consumimos? Sí, evidentemente algo va a impactar, pero nosotros creo que somos víctimas de un relato que se ha instalado y que no es tal. O sea, evidentemente hay un incremento en el maíz, en el trigo, en la soja, que de alguna manera va impactando en la cadena. Pero los problemas fundamentales de los precios de los alimentos en góndola no derivan de la materia prima, derivan de todas las estructuras de costo que se va formando en la cadena y de un componente impositivo muy elevado. Es decir, el impacto que el trigo tiene específicamente sobre el pan, no es producto final, digamos. Se discute y se ha planteado ahora el fideicomiso. Sí, justamente ese es un tema a considerar ahora en la entrevista. Y el impacto que da sobre el kilo de harina es 0,80 centavos. No es realmente importante. Claro, es decir, Juan Carlos, para traducirlo, que muchas de estas materias primas inciden, pero de una forma menor en toda la estructura de costo que tiene el precio final del alimento que consumimos. Cuando hablamos de pan, leche, frutas y verduras. Tenés energía, tenés impuestos, tenés mano de obra, tenés... y todos los riesgos que van sumándose en cada eslabón de esa cadena. Es decir, los salarios son bajos, pero el costo salarial es alto por un montón de riesgos que asume el empresariado.
y eso termina formando parte del precio. Así que en realidad para mí hay una equivocación o un relato o una teoría que se ha puesto en consideración de los argentinos y que sirve en muchos casos para seguir incrementando impuestos claramente inconvenientes para la economía. Es decir, que ustedes, por ejemplo, vamos a explicar un poco lo que mencionaba Juan Carlos, que es este fideicomiso del trigo, que básicamente se va a crear un fondo a partir de lo que son las declaraciones juradas de las ventas al exterior, es decir, se toma una porción de esa declaración jurada y esos fondos forman este fideicomiso que después el gobierno ha dicho y estimado que va a derivar en 800.000 toneladas de trigo en el mercado interno para eliminar, según la Secretaría de Comercio, la volatilidad de los precios del trigo y de la harina. Ahora, ¿cómo están viendo ustedes? Porque ustedes decían que es casi como un impuesto extra. ¿Lo ven como una retención adicional? Es una retención, claramente. Es un mecanismo que va a impactar en el precio que se le paga al productor. A ver, ¿cómo funciona? El exportador está obligado a contribuir una determinada cantidad de dólares. Claro. Sí. Todavía no está claro cuánto es, de cada exportación, de cada tonelada que se exporta de maíz y de trigo. Son dos vertientes que aportan para subsidiar el precio de la harina de 1 kilo y de los fideos. Es decir, a ver, también hay una incongruencia bastante importante que constituye una reducción en el precio del maíz para aportar a la harina y a los fideos. Ese aporte que hace el exportador y que está obligado a hacerlo, en definitiva lo baja del precio que finalmente le va a pagar el productor. Por lo tanto, es una retención encubierta y clara. Bien. Ahora, Juan Carlos... Además es necesaria, porque el Estado no necesita acudir a la conformación de ese fideicomiso, porque dado el contexto de los nuevos precios internacionales, el Estado va a recaudar mucho más en conceptos de retenciones de lo que ya viene recaudando. Si el Estado destinara parte de esa mayor recaudación que el mismo Estado va a lograr a subsidiar el consumo, me parece que sería mucho mejor el resultado y generaría una dosis de confianza que es lo que más adolece en nuestra economía. Bueno, acá dicen desde el Estado estar preocupado por el precio de los alimentos y de hecho hay otra iniciativa con un proyecto de ley que busca crear una empresa nacional de alimentos, básicamente una sociedad anónima donde el Estado tendría un 51% de participación, se llamaría, tengo entendido, Alimentos Argentinos. Lo han dicho que es una alternativa de comercialización, dada la preocupación que tienen por la volatilidad de los precios de los alimentos. Mira, yo no conozco empresa del Estado que haya sido administrada de manera eficiente. No hablo de un partido o de otro. En general, las empresas del Estado no logran los estándares de eficiencia que hay que lograr. Pensar en una empresa de alimentos integral, porque es muy grande la gama de alimentos de los que hablamos, me parece que es un imposible, es una quimera, no se puede lograr, y no apunta a los problemas derivados de la materia prima, soja, maíz, trigo. Digamos, como volvemos, es cómo hace el Estado a partir de esa empresa que quiere formar para reducir los costos que se van acumulando en la cadena. Me preocupa que no termine siendo una empresa que compita con el sector privado con ventajas adicionales como exención de impuestos o subsidios en definitiva, ¿qué va a pasar si esa empresa pierde plata? La pagamos el conjunto de los argentinos, pero sostener una empresa de esas características que pierde plata compite de manera desleal con las empresas privadas que están haciendo todos los esfuerzos para sostener una relación económica racional. Bien. Es decir, yo tengo mucho reparo a esa posibilidad porque la experiencia no ha demostrado que el Estado sea un buen administrador. Ok, para cerrar, Juan Carlos, un tema que
despierta interés en la provincia dado que hay productores de biocombustibles. El gobernador Juan Schiaretti, en la apertura de las sesiones legislativas acá provinciales, ha dicho que sería necesaria una nueva ley que sume básicamente, como decían, los derivados de lo que es del maíz, de la soja, además de los de caña de azúcar. ¿Ustedes están de acuerdo con esta visión? Sí. ¿Y por qué? Fundamentalmente, ¿por qué? A ver, yo comparto esa visión. Mira, el mundo se va acomodando a nuevas alternativas de energía. De hecho, Estados Unidos, y esto va a impactar notoriamente en el mercado de soja, ha definido hacer una mezcla del 25% con aceite a partir de soja. Estamos hablando de la mezcla del combustible. De combustible. Cortar la nafta, vamos a decirlo para que nos entiendan, con el 25%, con el 25% de aceite de soja. Bien. Por lo tanto, ¿cuál esto es el porcentaje para refrescarlo para la audiencia? Es el 12%. En Argentina es el 12% en etanol y el 5% en soja. Es un disparate etanol que es de para caña de azúcar, para un país que genera mucha materia prima para la elaboración de esos productos y además en un esquema de sostenibilidad, ¿no? Y bien, de menor impacto ambiental. ¿Ustedes piensan que debería crecer el porcentaje de biocombustible con el cual se corta la nafta? Sí, claro. ¿Deberíamos ir hacia eso incorporando lo que es derivado de soja y maíz? Sí, se podría incrementar notoriamente. Hoy es el 12%, podríamos ir tranquilamente en una primera etapa al 27%, pero podríamos llegar a niveles mucho mayores, 80, 85%. Y decías que Estados Unidos ya lo está haciendo, que marca y a veces marca tendencia en alguna de estas cuestiones. Acaba de fijar una política de Estados Unidos, a partir del próximo año se van a instalar muchísimas fábricas que van a atender a la molienda de la soja. Esto va a impactar en el mercado internacional porque Estados Unidos va a dejar de ser un gran exportador de grano de soja porque lo va a consumir para generar este biocombustible que exacto. Lo va a mezclar con los de origen fósiles claro. Y va a ser va a reducir la oferta de grano de soja y va a aumentar la oferta de harina de soja, por lo cual hay todo un reacomodamiento en el mercado internacional de cara al futuro. Bueno, Juan Carlos, agradecemos tu presencia, esta visión, porque la verdad charlamos a finales del año pasado, a principio también con referente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, economista, meteorólogo, pero es tan dinámico esto que, como bien decís vos, precios, producciones, ofertas, nuevas empresas, iniciativas, así que sin duda vamos a volver a conversar, dado que todo esto, como decías vos, es una gran cadena que se emboca en la mesa de los argentinos, que los alimentan. Sí, a ver, en el mundo hay inflación, digamos, otro elemento. Saquemos el efecto guerra, saquemos el efecto relaciones de stock, hay otra realidad. El mundo está padeciendo un fuerte proceso de inflación debido a la gran emisión monetaria que todos los países han experimentado en la pandemia. Por lo tanto, los precios nominales de todos los productos, los alimentos incluidos, van a seguir subiendo. Bueno. Estados Unidos probablemente el año que viene ya tenga inflación de 2 dígitos. Bueno, es increíble. Nosotros estamos acostumbrados a la inflación de 2 dígitos hace más de una década. Inclusive creo que había leído más del 40% en los últimos 4 o 3 años, si no me equivoco. Sí. Así que te invito, te agradezco tu presencia y te invito a que te quedes en el último.